Es interesante que el último tramo de la muralla se completó en el año 1600 y no es solo una muralla, sino un símbolo de fuerza y perseverancia sin fin. En algunos lugares, su ancho alcanza los 6 metros, lo que permite que varias personas pasen por ella simultáneamente. En el sur de China central, en la provincia de Hunan, se encuentra una ciudad donde el tiempo parece haber detenido su marcha, la antigua ciudad de Fenghuang. Este rincón único del mundo, construido a orillas del río Tuojiang, puede presumir de una arquitectura que data de más de 800 años. ¿Has visto alguna vez una casa cuyo balcón cuelga directamente sobre el río como si estuviera a punto de caer al agua? Cada rincón de Fenghuang está lleno de historia. Estrechas calles empedradas que conducen a puentes pintorescos, con arcos que se reflejan en la superficie tranquila del río. Los habitantes locales cuentan leyendas relacionadas con estos puentes, que según ellos protegen la ciudad de desastres. ¿Sabías que en esta ciudad puedes ver casas tradicionales sobre pilotes, construidas de manera que parecen flotar sobre la tierra? Pero esto no es todo. Fenghuang es famoso por sus mercados, donde se venden productos artesanales locales, desde encajes finísimos hasta tallas en madera. Estos productos reflejan la cultura del pueblo Tujia, que habita la región. Y lo que realmente impresiona es que algunos artesanos transmiten sus habilidades de generación en generación, y su oficio ha existido durante varios siglos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede mantenerse una cultura durante tanto tiempo? En Fenghuang, esto no es solo una pregunta, es una realidad. Las festividades locales, como el Festival de Lámparas, reúnen a los residentes y turistas, llenando la ciudad de luces brillantes y música. Además, se presta especial atención a los antiguos rituales que aún se observan. En el corazón de la ciudad se encuentra un templo antiguo, donde puedes ver una arquitectura única, con un techo curvado hacia arriba que recuerda a las olas. Esto crea contrastes asombrosos, cuando las cimas nevadas de las montañas se encuentran con los bosques verdes y los lagos brillantes. Jiuzhaigou no es solo un parque natural, es un lugar donde puedes ver cómo la naturaleza crea verdaderos milagros. ¿Sabías que en el siglo X aquí habitaban tribus mongolas antiguas que dejaron su huella en la cultura de la región? Huangshan no es simplemente una montaña, es una verdadera obra maestra de la naturaleza. La altura de sus cimas supera los 2000 metros y muchas de ellas están cubiertas por densos bosques de coníferas y hojas caducas. Estas montañas son famosas por sus extrañas formaciones rocosas que recuerdan figuras humanas y animales. Lo más asombroso es que en Huangshan crecen más de 300 tipos de plantas, muchos de los cuales no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Imagínese cómo entre estos majestuosos picos florecen flores raras que solo se abren en ciertas estaciones, creando manchas de color en el fondo de las rocas grises. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente asombroso. En estas alturas se pueden encontrar nubes que parecen flotar entre las cimas, creando un espectáculo que deja sin aliento. Cada año, millones de turistas suben por tramos de 30 kilómetros para disfrutar de este mágico espectáculo. ¿Sabe qué es aún más intrigante? En Huangshan hay numerosos templos y monasterios históricos construidos en el siglo XIII. Estas santidades atraen no solo a turistas, sino también a peregrinos que buscan paz y soledad en la naturaleza salvaje. En las cimas de las montañas generalmente se pueden encontrar aves raras como el halcón chino,
cuya envergadura alcanza 1 metro. Este templo no es solo un lugar de adoración, está lleno de historia y misterios que esperan ser descubiertos. ¿Sabías que algunos edificios en Fenghuang fueron construidos para resistir inundaciones intensas, teniendo en cuenta las características del clima local? Las terrazas de Longshen, situadas a más de 700 metros de altura, representan un ejemplo asombroso del ingenio humano. Estas parcelas, que descienden por las laderas de las montañas, ocupan una superficie de aproximadamente 1.200 hectáreas y fueron creadas hace más de 1000 años. Imaginen cómo cada uno de estos niveles, como una gigantesca escalera, fue tallado a mano para crear las condiciones ideales para el arroz. Pero esto no es lo más asombroso. El secreto del éxito en la agricultura aquí radica en un sistema único de riego basado en el agua de lluvia, que se recoge y se distribuye entre las terrazas. El agua que desciende de las montañas pasa por complejos canales, proporcionando a cada parte del campo la humedad necesaria. ¿Saben qué es aún más impresionante? Longshen no es solo un conjunto de terrazas de arroz. Aquí viven grupos étnicos como el pueblo Dong y Yao, que transmiten sus tradiciones y costumbres de generación en generación. Cada año, durante la cosecha, las terrazas se convierten en paisajes pintorescos donde el arroz, al madurar, se tiñe de color dorado. Este espectáculo atrae a miles de turistas que desean ver cómo la agricultura tradicional interactúa con paisajes naturales impresionantes. Pero espere, aún hay más. Y así, como las cascadas caen desde la altura, cada rincón de Puchiaje recuerda que la naturaleza puede ser un verdadero arte. En este lugar maravilloso puedes encontrar aves raras, como el grulla negra, que es un símbolo de longevidad en la cultura china. En el valle de Lamtget, conocido como el Valle de la Luna Azul, el agua refleja el color del cielo de tal manera que parece que en ella flota un pedazo de cielo. Imagina, agua cristalina, rodeada de majestuosas montañas que alcanzan más de 3000 metros de altura. Cada paso por esta tierra te transporta a otra dimensión donde la naturaleza reina sin restricciones. Pero esto no es todo. Entre estos paisajes pintorescos habitan especies únicas de animales y plantas que solo se pueden ver aquí. Por ejemplo, las orquídeas locales, que florecen solo en ciertas estaciones, son verdaderas joyas de la naturaleza, con colores brillantes y formas caprichosas. ¿Sabías que algunas de ellas solo crecen a más de 2000 metros de altura? Ahora imagina que en este rincón paradisíaco viven representantes del pueblo Nasi, quienes han preservado sus tradiciones y cultura desde tiempos inmemoriales. Sus casas están construidas de madera y en sus festividades se mezclan ritos antiguos y elementos modernos. Cada año se reúnen para celebrar la fiesta de la primavera, cuando florecen los cerezos y se abren las flores y el aire se llena del aroma de la vegetación fresca. ¿Has oído hablar de que aquí se encuentra uno de los mayores saltos de agua de China? Su altura alcanza los 100 metros y el agua cae con estruendo, creando nubes de vapor que envuelven los árboles circundantes. Este salto de agua atrae tanto a turistas como a científicos que estudian su ecosistema. En este rincón maravilloso del planeta puedes encontrar más de 3000 rocas que parecen columnas petrificadas.
creando la sensación de que has entrado en otra realidad. Y lo más asombroso es que también hay ecosistemas únicos donde la flora y fauna se han adaptado a los acantilados y al clima húmedo. Lago Fusan no es solo un lugar hermoso, es un verdadero tesoro de historia. Imagina, este lago tiene una profundidad de más de 100 metros y cubre una superficie de aproximadamente 130 kilómetros cuadrados. Pero lo más asombroso es que aquí se han encontrado restos fósiles con una antigüedad que supera los 30 millones de años, lo que hace que este lugar sea único en su tipo. En el fondo del lago, los científicos han encontrado fósiles fascinantes de organismos antiguos que alguna vez nadaron en sus aguas. Esto significa que en el ecosistema de Fusan alguna vez existieron especies que ya no se encuentran en ningún otro lugar. ¿Sabes qué es aún más intrigante? Estos fósiles incluyen no solo peces, sino también invertebrados únicos, que aún hoy en día generan debates entre los paleontólogos. Pero eso no es todo. El agua del lago Fusan tiene una alta mineralización, lo que crea condiciones ideales para la vida de especies raras de peces, como el pez de Fusan. Este pez puede alcanzar una longitud de hasta 60 centímetros y su color asombroso atrae tanto a científicos como a turistas. Ahora, imagina que en este lago hay incluso fuentes termales submarinas, cuya temperatura alcanza los 35 grados Celsius. Fusan no solo es un fenómeno natural, sino también un centro cultural. Interesante es que en el Templo del Cielo hay una sala de oración por una buena cosecha, construida con una acústica ideal. El sonido pronunciado en el centro de la sala se repite múltiples veces. Esto creaba el efecto de un sonido divino que reforzaba la atmósfera del acto sagrado. En la provincia de Sichuan se encuentra una estatua increíble conocida como el Gran Buda de Leshan, que alcanza una altura de 23 metros. Esta figura colosal fue tallada en la roca en el siglo IX y se convirtió en la estatua de Buda de piedra más grande del mundo. Imagina que su cabeza es del tamaño de una pequeña casa y sus orejas son tan largas como una regla de 30 centímetros. Cada detalle de la estatua está elaborado con una precisión asombrosa. El cabello está representado como olas y el rostro expresa paz y sabiduría. Pero esto no es todo. A su alrededor hay terrazas y templos que crean una atmósfera de santidad que atrae a millones de peregrinos y turistas cada año. ¿Sabías que hay algo aún más intrigante? La estatua fue creada en respuesta a los temores de que el río Minjiang podría ser peligroso para los barcos que pasaban por allí. Los maestros creían que Buda podría proteger a los viajeros de las tormentas y las olas. Y así, más de 1000 años después, se convirtió no solo en un símbolo de fe, sino también en un destacado monumento arquitectónico. Pero, ¿cómo lograron crear una figura tan colosal sin las tecnologías modernas? Estos textos contienen conocimientos únicos sobre el budismo, la meditación y la medicina tibetana, que aún se estudian por científicos de todo el mundo. Y lo que aún es más asombroso, cada año el Potala atrae a millones de peregrinos que realizan un largo viaje para tocar sus santuarios. En el valle de Yusaigu encontrarás más de 180 lagos
cada uno con un color único, que va desde el turquesa hasta el azul vibrante. Estas aguas se forman gracias a los depósitos de carbonato que les otorgan tonos inusuales, como si alguien hubiera vertido pintura en ellas. Ahora imagina, el lago más profundo, conocido como el lago de Narciso, alcanza una profundidad de 37 metros. Pero esto no es todo. En el valle puedes encontrar más de 200 tipos de plantas, muchas de las cuales son raras y endémicas. Esto significa que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, la famosa orquídea comestible que se puede ver aquí florece solo en ciertos meses y su aroma atrae no solo a las personas, sino también a los insectos. Lo interesante es que la fauna del valle también es increíblemente diversa. Aquí viven especies raras como el oso rojo y la mono dorada, que solo se encuentran en esta región. ¿Sabías que la población del oso rojo apenas alcanza las 200 almas? Esto los hace aún más vulnerables y necesitados de protección. Y cuando crees que no puede haber nada más fascinante, imagina esto. En el valle ocurren fenómenos naturales como las precipitaciones en forma de nieve incluso en verano. Estas terrazas fueron creadas a mano y requieren un trabajo increíble para mantener su fertilidad. ¿Sabías que en esta región también fluye un río de más de 100 kilómetros de longitud, que es una fuente vital para los habitantes locales? Este río no solo proporciona agua, sino que también actúa como una arteria de transporte que conecta las aldeas y las ciudades. En la provincia de Fujian, ¿alguna vez has oído hablar de los Tulú? Estos edificios de tierra de los Hakka son estructuras masivas que pueden alojar a hasta 100 personas en un solo edificio. Imagina, formas redondas o cuadradas de hasta 5 pisos de altura, con paredes gruesas construidas de tierra y madera. Cada tulú no es solo una vivienda, sino una verdadera fortaleza. Dentro puedes encontrar no solo habitaciones residenciales, sino también salas comunes donde se gestionan todos los asuntos familiares. ¿Para qué sirven esas paredes tan gruesas? Protegían a los habitantes locales de los ataques de piratas y enemigos, asegurando seguridad y privacidad. Pero esto no es todo. Estos edificios se han convertido en verdaderas obras de arte. Muchos de ellos están decorados con intrincadas tallas y vibrantes frescos. ¿Sabías que algunos tulou tienen hasta 30 habitaciones? Esto permite que las familias vivan en armonía, compartiendo espacio, pero manteniendo su individualidad. En cuanto a su construcción, se utilizaron materiales locales, tierra, piedra y madera. Es interesante que algunos tulou fueron construidos hace más de 400 años y aún se utilizan como viviendas. Esto significa que han sido testigos de varias épocas. Pero la pregunta es, ¿cómo logró esta ciudad, que apenas hace unas décadas era casi deshabitada, alcanzar tales éxitos colosales? La respuesta está en su incesante búsqueda de innovación y desarrollo, lo que lo convierte en un ejemplo para todos los megaciudades modernas. El lago occidental, conocido como Sihu, ocupa una superficie de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados. No es solo un lago, sino un verdadero centro cultural con más de 30 islas cubiertas de antiguas pagodas y puentes pintorescos.
Imaginen un día claro cuando el sol ilumina el agua y los contornos de las montañas se reflejan en el horizonte. Estas montañas alcanzan una altura de más de 800 metros, creando un contraste increíble con la superficie lisa del lago. Pero esto no es lo más fascinante. ¿Sabían que en el lago hay más de 130 monumentos históricos? Cada uno de ellos cuenta una historia única. Por ejemplo, la Pagoda de las Palabras de Barashkov, construida en el siglo XIII, servía como lugar de encuentro para poetas y filósofos. Y ahora imagine que este lago fue fuente de inspiración para grandes poetas como Zhu Xi, quien vivió hace más de 1000 años. Sus versos sobre Sihu aún se leen y admiran, pero esto es solo la punta del iceberg. En el Everest también se encuentra el campamento Hillary, nombrado en honor al famoso alpinista Edmund Hillary. Este campamento es el punto de partida de los ascensos más difíciles. Cada año aquí se reúnen decenas de personas dispuestas a arriesgarlo todo por alcanzar su sueño. Y lo más extraño es que en el Everest hay un lugar donde los alpinistas dejan sus tiendas y luego simplemente se van, porque ya no pueden volver. Changjiajie no es solo un lugar, es una verdadera sinfonía natural. La altura de algunas rocas alcanza los 900 metros, como gigantescas columnas que se elevan hacia el cielo, inspirando a los creadores de la película Avatar. Ahora imagina que estas majestuosas formaciones fueron creadas hace millones de años a través de la erosión y procesos tectónicos. ¿Sabías que es aún más intrigante? En el Parque Nacional Changjiajie se encuentra el puente de cristal más largo del mundo, con una longitud de 400 metros, colgado a 300 metros sobre un cañón. Al dar un paso sobre él, parece que estás flotando sobre un abismo y tu corazón se detiene por la adrenalina. Pero esto no es todo. En la montaña Tianmen, de 1500 metros de altura, se encuentra uno de los ascensores más extremos del mundo. Recorre 380 metros en cuestión de minutos y durante el trayecto puedes ver interminables bosques y paisajes hipnóticos. Y no es solo un ascensor, ofrece una vista única de la famosa Puerta del Cielo, un enorme arco tallado en la roca. Ahora imagina que en este lugar mágico habitan especies raras de flora y fauna, como el mono dorado y plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Cada paso por los senderos de Changjiajie abre nuevos horizontes y te permite sumergirte en un mundo donde la naturaleza lo controla todo. Lo que más asombra es que las terrazas de arroz fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001, pero esto no es su única valor. Estas terrazas continúan siendo una fuente vital de vida para la población local, que mantiene sus tradiciones y cultura a pesar de los cambios en el mundo que las rodea. La Gran Muralla China se extiende por 10.000 kilómetros y no es simplemente una muralla, sino una verdadera sinfonía arquitectónica. Imagínese cómo se retuerce por las montañas, cruza ríos y protege ciudades enteras. Cada piedra colocada en esta muralla cuenta la historia de la lucha y la resistencia del pueblo chino. La muralla se construyó con diversos materiales, desde tierra y madera hasta piedra y ladrillo. ¿Sabía que lo más interesante
En algunos lugares su altura alcanza los 9 metros y su ancho puede llegar a los 6 metros. Es como una casa moderna, pero hecha de piedras que recuerdan siglos. Las secciones más visitadas están cerca de Pekín, donde la gente puede admirar no solo la arquitectura antigua, sino también paisajes pintorescos. Sabía que cada año más de 10 millones de turistas visitan la muralla. Es como si cada habitante de China visitara un año. Pero esto no es todo. A lo largo de la muralla hay torres de vigilancia que se utilizaban para alertar sobre la llegada de enemigos. Estaban construidas a unos 200 metros de distancia entre sí, lo que permitía transmitir mensajes a grandes distancias en solo unos minutos. Imagínese que algunos tramos de la muralla se han conservado tan bien que se pueden realizar excursiones completas, incluyendo pernoctas bajo las estrellas. Y ahora lo más asombroso. Entre los tulú hay algunos que pueden alojar a hasta 800 personas. Realmente representan comunidades enteras donde la vida bulle y la cultura se transmite de generación en generación. ¿Te imaginas vivir en una casa tan grande, llena de vida y historia? El monte Everest, cuya altura alcanza los 8.818 metros, es el pico más alto del planeta. Pero imagine que en su cima la presión es solo el 32% del nivel normal, como si estuvieras a una altura de 10.000 metros en el aire. Esto crea condiciones únicas para los alpinistas, que se enfrentan a serias dificultades, como la hipoxia y el congelamiento. Cada año en el Everest se libra una verdadera batalla por la cima. Más de 8.000 personas intentan conquistarlo. Pero esto no es todo. Más de 200 personas han muerto en estas montañas y sus cuerpos aún se encuentran en las laderas, convirtiéndose en parte del paisaje. ¿Sabías qué es la Zona Verde? Es un lugar en el Everest donde se concentran los tramos más peligrosos del itinerario, y es allí donde ocurren la mayoría de los accidentes. A una altura superior a los 8.000 metros, la temperatura puede bajar hasta los 30 grados bajo cero y el viento puede alcanzar los 88 kilómetros por hora. ¿Te imaginas qué es eso? Un fuerte viento y frío, y estás tratando de dar un paso adelante. Aquí comienza la verdadera lucha, no solo con la naturaleza, sino también contigo mismo. Entre los alpinistas existe el término zona mortal, que comienza a los 8.000 metros. Pero lo que es aún más impactante, los cuerpos encontrados en el Everest a menudo están vestidos con ropa que fue hecha hace más de medio siglo. En el Valle de la Luna Azul, la naturaleza y la cultura se entrelazan en un cóctel único que deja una impresión inolvidable. ¿Sabías que en esta región existen más de 30 ecosistemas diferentes, cada uno guardando sus propios secretos y características únicas? Shenzhen no es una ciudad ordinaria, sino un verdadero gigante tecnológico que, en apenas unas décadas, se ha transformado de un pequeño pueblo pesquero en una megaciudad con una población superior a los 12 millones de personas. Ahora imagine que aquí se encuentran más de 30.000 empresas de alta tecnología, incluyendo gigantes como Huawei y Tencent. Pero esto no es lo más asombroso. Shenzhen se convirtió en la primera ciudad de China en implementar la idea de ciudad inteligente en la práctica, utilizando inteligencia artificial y grandes datos para gestionar los servicios urbanos. ¿Qué es aún más intrigante?
Cada día en Shenzhen se producen más de 1 millón de vehículos eléctricos, lo que lo convierte en una de las ciudades más ecológicas del mundo. Imagina que en esta ciudad hay más de 130 rascacielos, cada uno superando los 100 metros de altura. Esto crea un paisaje urbano impresionante que es difícil de olvidar. ¿Sabías que en Shenzhen también se encuentra el mayor mercado electrónico del mundo, donde puedes encontrar desde gadgets hasta componentes? Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Shenzhen es conocido por sus startups, que reciben financiamiento anual de más de $7.000 millones. Esto atrae a emprendedores e innovadores de todo el mundo que crean nuevas tecnologías y productos. Shenzhen no es solo una ciudad, es un ecosistema dinámico donde cada día nacen ideas que pueden cambiar el mundo. Los trabajadores utilizaron herramientas simples como martillos y cinceles y trabajaron en la estatua casi 90 años, lo que convierte este proyecto no solo en una hazaña arquitectónica, sino en un verdadero logro del esfuerzo humano. Y cuando piensas que ya sabes todo sobre el Gran Buda, aquí tienes otro dato. En sus pies hay canales especialmente tallados que ayudan a desviar el agua de la lluvia, manteniendo la estatua en perfectas condiciones. El cañón del Tigre Saltarín no es solo un lugar hermoso, sino un fenómeno natural auténtico que impresiona por sus dimensiones. Imaginen, las alturas de las rocas alcanzan los 2.500 metros, mientras que el río Yangtze corre abajo a una velocidad increíble, creando cascadas que suenan como una orquesta completa. Pero esto no es lo más emocionante. ¿Saben qué? El nombre del cañón está relacionado con una leyenda sobre un tigre que saltó sobre el río. Según la leyenda, este valiente felino se salvó de sus perseguidores al saltar sobre la barrera de agua. Y esto no es solo una historia. El cañón es realmente estrecho y en algunos lugares la distancia entre las rocas es de solo 20 metros. Imaginen un sendero que serpentea a lo largo de los acantilados, donde cada paso puede convertirse en una verdadera aventura. Aquí pueden encontrarse a los habitantes locales que viven en casas tradicionales y mantienen las antiguas costumbres. ¿Saben qué es el Tian Shui? Es un tipo único de vino local que se hace de los frutales que crecen en las pendientes del cañón. Y ahora lo más interesante. En esta región se encuentra uno de los cañones más profundos del mundo. Cada año, el cañón del Tigre Saltarín atrae a millones de viajeros y no es de extrañar. Aquí no solo se pueden disfrutar de paisajes impresionantes, sino también aprender sobre la cultura de los pueblos que han vivido en estas tierras durante siglos. Por ejemplo, en el cañón se pueden encontrar especies de plantas raras que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La zona pintoresca del río Li en Guilin no es solo un hermoso paisaje, sino una verdadera galería natural donde cada curva del río revela nuevos paisajes. ¿Sabías que aquí puedes ver montañas kársticas de hasta 900 metros de altura que parecen talladas en mármol? Estas majestuosas formaciones fueron creadas hace millones de años, pero aún hoy fascinan con su encanto. Cada año, más de 7 millones de turistas visitan este lugar para disfrutar de las vistas que inspiraron a artistas y poetas.
Imagina cómo crecen los bosques de bambú a lo largo de las orillas del río, alcanzando alturas de hasta 20 metros, y cómo las barcas se deslizan por el agua como puntos brillantes en el verde. Aquí es donde realmente comienza lo increíble. En esta zona viven especies raras de animales, como los loros de la región, que solo se encuentran aquí. Pero esto no es todo. Las rutas fluviales del río Lee ofrecen a los turistas oportunidades únicas para actividades recreativas, desde el kayak hasta el remo en tradicionales botes de bambú. ¿Sabías que estos botes son especiales? Están hechos de bambú que crece en esta región y pueden alcanzar una longitud de hasta 15 metros. Si pensabas que esto era solo un lugar pintoresco, prepárate para una sorpresa. Aquí se celebran festivales auténticos donde los residentes muestran sus tradiciones y artesanías. Cada año, en julio, se celebra el Festival de las Barcas Dragones, que atrae a miles de espectadores y participantes. En esta zona también hay muchas cuevas, como la cueva del rastro del elefante, donde los estalactitas y estalagmitas forman formas asombrosas. ¿Sabías lo más interesante? Estas cuevas fueron exploradas por primera vez en 1920 y aún guardan sus secretos. Las cuevas de Mogo no son solo monumentos artísticos, sino una verdadera tesorería de conocimientos antiguos. Cada una de las 94 cuevas alberga frescos y estatuas creadas hace más de 1000 años, y algunos de estos imágenes tienen dimensiones que superan los 30 metros de altura. Lo que resulta asombroso es que en estas cuevas se pueden encontrar más de 400.000 metros cuadrados de pintura mural. Es como dentro de las cuevas se han encontrado manuscritos que contienen textos en más de 50 idiomas. Estos hallazgos permiten a los científicos asomarse al pasado, revelando los secretos de las antiguas civilizaciones y sus interacciones. Imagina que en el siglo XVI las cuevas casi fueron olvidadas y solo en el principio del siglo XX fueron redescubiertas. Por ejemplo, algunas frescas representan escenas que aún no tienen una explicación precisa. Estos símbolos misteriosos generan grandes debates entre los científicos y cada nuevo análisis abre nuevas perspectivas de comprensión. En las terrazas de Longshan se encuentra un ecosistema único donde habitan especies raras de animales y plantas. Por ejemplo, aquí se pueden encontrar ranas que emiten sonidos similares a la música y mariposas del tamaño de una mano. ¿Saben que las terrazas de arroz de Longshan fueron inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2001? En el corazón de la provincia de Guizhou se encuentra el pueblo de Jiaxi, donde vive el pueblo Dong. ¿Sabías que aquí se encuentra el puente de madera más grande de China, con una longitud de 100 metros? Su construcción es tan única que los constructores no utilizaron ni un solo clavo. Cada año en el pueblo se celebran festivales maravillosos, donde los residentes locales muestran sus tradicionales danzas y canciones. Imagina, hasta 7.000 personas se reúnen para celebrar juntas y el espectáculo hace que se olvide del tiempo. Pero esto no es lo más interesante. En Jiaxi puedes ver casas construidas sobre pilotes y hechas de madera recogida en las montañas circundantes. Estas construcciones pueden alcanzar una altura de hasta 3 pisos y su arquitectura única se basa en principios de estabilidad y armonía con la naturaleza. Imagina que en esta región viven más de 30.000 personas
que continúan preservando sus antiguas tradiciones y su idioma, a pesar del influjo de las tecnologías modernas. Cada casa está adornada con brillantes bordados que cuentan historias sobre la vida y las creencias del pueblo Dong. Alrededor del pueblo se extienden campos de arroz pintorescos que parecen olas verdes que se mecen con el viento. Cada año, más de 1 millón de turistas visitan la torre de televisión, y no es de extrañar, ya que desde sus plataformas de observación se disfruta de una vista espectacular de Gwangju y el río Perla. Y lo que aún es más impresionante, por la noche, la torre se ilumina con más de 30.000 diodos LED, convirtiéndose en un faro brillante visible a muchos kilómetros de distancia. La ejército de terracota impresiona por sus dimensiones. Más de 8.000 estatuas de guerreros creadas con un nivel de detalle increíble. Imagina que cada uno de ellos tiene un aspecto único, y algunos incluso conservan rastros de la pintura original, que era vibrante y saturada. Estas estatuas fueron enterradas a una profundidad de aproximadamente 30 metros para protegerlas de posibles saqueadores. Pero esto no es lo más extraño. ¿Sabías qué hace que el ejército de terracota sea tan especial? Cada estatua pesa más de 100 kilos y la altura de algunos guerreros alcanza casi 2 metros. Su creación requirió no solo habilidad, sino también el uso de técnicas avanzadas de cocción que las han preservado hasta nuestros días. Y ahora imagina esto. Para crear el ejército se utilizaron no solo arcilla y cerámica, sino también mezclas especiales que permitían crear detalles tan finos como las expresiones faciales y las poses. Más de 100 artesanos trabajaron en cada figura, y algunos de ellos lo hicieron en uno de los primeros ejemplos de producción en masa de la historia. Si pensabas que esto era impresionante, espera, aparte de los guerreros, alrededor del ejército de terracota hay también carros de combate y caballos, cada uno de ellos meticulosamente trabajado. Los científicos están seguros de que bajo tierra hay muchas más estatuas inexploradas y las investigaciones continúan. ¿Sabías qué es lo más asombroso? Las investigaciones muestran que el ejército de terracota podría haber sido solo una parte de un complejo mucho más grande que incluye no solo defensores, sino también otras figuras como músicos y funcionarios, lo que hace que este descubrimiento sea extremadamente significativo. El Potala no es solo una obra arquitectónica, sino una verdadera fortaleza de espiritualidad y poder, cuya altura supera los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Imaginen cómo este palacio, construido en el siglo VII, se alza como una gigantesca roca sobre Lhasa, como si protegiera los santuarios del Tíbet. Sí, sus muros simbolizan no solo la fuerza, sino también la sabiduría. Dentro hay más de 1.000 habitaciones, incluyendo salas sagradas y tumbas donde descansan grandes lamas. ¿Saben qué es lo más increíble? Para construir el Potala se utilizaron más de 1 millón de ladrillos, cada uno de los cuales pesa alrededor de 30 kilos. Esto significa que el peso del palacio es comparable al de 30 grandes elefantes. Además, sus muros tienen un espesor de hasta 3 metros, lo que hace que el Potala sea no solo hermoso, sino también extremadamente resistente a los terremotos que son frecuentes en esta región. Y ahora imagine esto.
El palacio está adornado con más de 700 estatuas de Buda, cada una de las cuales está realizada con una precisión asombrosa. Estas estatuas no solo son obras de arte, sino también importantes símbolos religiosos para el pueblo tibetano. Sus detalles dorados y plateados brillan al sol, creando una atmósfera mágica a su alrededor. Pero esto no es lo más extraño. Dentro del Potala se encuentra una biblioteca con manuscritos antiguos, algunos de los cuales tienen más de 1000 años. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. Incluso la disposición de las habitaciones estaba relacionada con los antiguos principios del Feng Shui, lo que debía asegurar la armonía y la prosperidad. Y lo más asombroso de todo, la ciudad prohibida estuvo cerrada para el público en general durante casi 5 siglos, y solo en 1940 se convirtió en accesible para todos los que lo deseaban. El Templo del Cielo en Pekín no es simplemente una estructura arquitectónica, sino un universo entero de simbolismo y espiritualidad. Imaginen que cada elemento del templo fue cuidadosamente diseñado. Por ejemplo, el diámetro del edificio central es de 30 metros, lo que simboliza la perfección celestial, y su altura alcanza los 48 metros, representando la conexión entre la tierra y el cielo. Lo que resulta aún más intrigante es que el Templo del Cielo fue construido sin el uso de clavos. Los antiguos maestros aplicaron un sistema único de conexiones que permitió mantener la estructura estable a lo largo de los siglos. Cada bloque de madera encaja firmemente en ranuras especialmente talladas, lo que convierte al edificio en una verdadera obra maestra de la ingeniería. Ahora, imagine que en este lugar sagrado el emperador realizaba rituales de sacrificio para apaciguar a los cielos y asegurar una buena cosecha. Cada año, durante el solsticio de invierno, miles de personas se reunían aquí para ver cómo el emperador, vestido con ropa especial, realizaba el sacrificio, simbolizando la unidad del pueblo y los cielos. ¿Saben qué más asombra? El Templo del Cielo estaba rodeado de un parque de más de 200 hectáreas, donde crecían árboles únicos, plantados con esmero. Algunos tienen más de 100 años. Estos árboles crean una atmósfera de calma y serenidad que es perfecta para un lugar de tales grandes rituales. ¿Sabían que alrededor del lago hay más de 30 kilómetros de senderos peatonales? Esto hace que las caminatas junto al lago sean verdaderamente inolvidables. Y lo más interesante es que alrededor del lago crecen más de 200 tipos de plantas, muchas de las cuales son endémicas. ¿Sabías que el jardín del humilde funcionario ocupa una superficie superior a 2,5 hectáreas? Este jardín, construido en el siglo XVI, es un ejemplo brillante del arte de los jardines chinos, donde cada detalle ha sido cuidadosamente planeado. Aquí puedes encontrar estanques, puentes y hasta colinas artificiales que crean la ilusión de un espacio infinito. El jardín se divide en varias zonas, cada una con su propia atmósfera única. Por ejemplo, en una parte hay árboles y arbustos en flor que atraen a más de 30 especies de aves. Es interesante que entre ellas hay especies raras, como la oropéndola china, cuyo canto solo se puede escuchar en esta zona. Pero eso no es todo. En el centro del jardín hay un pabellón construido a una altura de 3 metros, desde donde se disfruta de una vista impresionante
de los paisajes circundantes. Este pabellón fue un lugar de encuentro para científicos y poetas que discutían ideas filosóficas y componían poemas inspirados por la belleza de la naturaleza. Cada año, el jardín atrae a más de 100.000 turistas y no es de extrañar. Su diseño combina elementos de la filosofía daoísta y confuciana. ¿Sabías qué más es asombroso? En el jardín crecen más de 150 especies de plantas, muchas de las cuales tienen propiedades medicinales y se utilizan en la medicina tradicional china. La torre de televisión de Cantón en Guangzhou es impresionante por sus dimensiones. Mide 800 metros de altura, lo que la convierte en la más alta de China y la tercera del mundo. ¿Sabías que se completó en solo 4 años? La construcción comenzó en 2005 y finalizó en 2009, y durante ese tiempo se utilizaron más de 100.000 toneladas de acero. Esta torre no solo es alta, su arquitectura es única gracias a su forma curvada, similar a un tallo de bambú. Este diseño no solo es estéticamente atractivo, sino que también proporciona estabilidad a la estructura frente a fuertes vientos. Ahora, imagina que en sus plataformas de observación pueden caber hasta 7.000 personas simultáneamente. Pero esto no es todo. Dentro de la Torre de Cantón se encuentra uno de los ascensores más rápidos del mundo, que sube a una altura de 300 metros en menos de 30 segundos. Y atención, a los 400 metros de altura hay un suelo de cristal que permite a los visitantes sentir que están flotando sobre la ciudad. Alrededor del lago se encuentran antiguas aldeas donde los habitantes aún conservan las tradiciones de sus antepasados. Cada año se celebran festivales en los que se pueden ver danzas tradicionales y escuchar leyendas antiguas. Y lo más asombroso es que el agua del lago se considera sagrada y los lugareños creen que tiene propiedades curativas. La montaña lunar, o Yuelanshan, se eleva a 240 metros sobre los pintorescos paisajes del distrito de Yan'an. Imagina que estás en la cima y miras las formaciones kársticas circundantes que parecen gigantescas boinas cubriendo la tierra. Este lugar ha sido un imán para turistas y alpinistas que buscan conquistar una de las cimas más famosas de China. Pero esto no es todo. En las laderas de la montaña crecen plantas raras que solo se encuentran en esta región, como flores que florecen una vez al año. Los habitantes locales creen que estas plantas traen buena suerte y las utilizan en rituales tradicionales. Por cierto, la montaña lunar debe su nombre a su forma, que recuerda a una media luna. ¿Sabías que hay algo aún más asombroso? Alrededor de la montaña hay senderos que miden más de 10 kilómetros de longitud, y cada uno de ellos ofrece nuevas vistas de paisajes fantásticos. Estos senderos atraen no solo a turistas, sino también a investigadores que estudian la flora y fauna de la región. A 200 metros de altura se encuentra una pequeña pagoda, desde la cual se disfruta de una vista impresionante del río Li River, que serpentea entre colinas verdes. Y aquí comienza lo verdaderamente increíble. En días claros, desde la montaña se puede ver incluso la ciudad de Guilin, que está a más de 150 kilómetros de distancia. Estos depredadores alados sobrevuelan los bosques en busca de pequeños roedores
que habitan entre las rocas y los árboles. Y lo más interesante de todo, en Huangshan se puede encontrar una piedra de felicitación que pesa más de 30 toneladas y se balancea en el borde de una roca, causando asombro en todos los que la ven. La ciudad prohibida no es solo un museo, sino un complejo inmenso de 348.000 metros cuadrados que albergaba más de 9.000 habitaciones. Imagina que en este lugar vivieron emperadores y sus familias, rodeados no solo de lujo, sino también de estrictas reglas que determinaban su vida diaria. Lo más asombroso es que la entrada a la ciudad prohibida estaba vigilada por grandes puertas adornadas con dragones, símbolos del poder imperial. Estos dragones no eran solo obras de arte, sino una verdadera protección contra los espíritus malignos. Según las leyendas, protegían a los emperadores de los desastres. Cada detalle de este complejo está cuidadosamente diseñado. La famosa Sala de la Alta Moralidad tiene una altura de 39 metros y está sostenida por 8 grandes columnas de madera rara. Estas columnas fueron talladas con tanto arte que parecían vivas, como si estuvieran a punto de hablar. Pero esto no es lo más extraño. En la ciudad prohibida se encuentra el trono de oro, hecho de madera rara y revestido de oro. Este trono no solo simbolizaba el poder, sino que también estaba cubierto de piedras preciosas, lo que lo hacía pesar más de 100 kilos. Y ahora imagina esto. En la ciudad prohibida vivían más de 3.000 personas, incluyendo sirvientes, guardias y consejeros, cada uno con sus obligaciones estrictamente reguladas. Lo más asombroso es que las cuevas de Mogo forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero aún no se han desentrañado los secretos de su origen. Dentro de las cuevas hay imágenes que podrían cambiar nuestra visión de los antiguos pueblos. Y esto es solo el principio. Las terrazas de arroz de Yuanyang no son simplemente tierras agrícolas, sino una verdadera arquitectura de la naturaleza que deja sin aliento. Imaginen extensas áreas cubiertas por espejos de agua que reflejan la niebla matutina y terrazas talladas en las laderas de las montañas, como una gigantesca escalera de hasta 800 metros de altura. Este es el resultado del trabajo conjunto de los seres humanos y la naturaleza. ¿Saben cuánto arroz se cosecha aquí en una temporada? Más de 30.000 toneladas. Esta no es solo una cifra, es el esfuerzo de miles de agricultores que cuidan las terrazas utilizando métodos únicos que se transmiten de generación en generación. Es interesante que las terrazas fueron creadas hace más de 2.000 años y aún conservan su aspecto original a pesar de todos los cataclismos naturales. Pero esto no es todo. Las terrazas de arroz de Yuanyang son el hogar de numerosas especies raras de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, aquí se pueden ver aves migratorias que vienen de países lejanos en busca de comida, así como especies únicas de mariposas del tamaño de una mano. Ahora, imagine cómo se ve este lugar en primavera, cuando las terrazas se llenan de agua y se convierten en enormes espejos que reflejan los tonos del cielo. Esto atrae a turistas de todo el mundo y su número supera los 100.000 al año. Cada año se celebra un festival en el que los habitantes locales
organizan espectáculos brillantes dedicados a la cultura y las tradiciones. Y lo más, al llegar a la aldea de Pugiaje, se puede observar que este lugar parece sacado de un cuento de hadas. Montañas kársticas se elevan hasta una altura de 300 metros y en su sombra se esconden lagos cristalinos. Imagina que en esta región hay más de 30 lagos, cada uno con un color y una forma únicos, como si un pintor los hubiera creado con un solo brochazo. Los habitantes de la zona han vivido en armonía con la naturaleza durante generaciones y sus tradiciones causan admiración. ¿Sabías que cada año se celebra un festival al que acuden miles de turistas? En este festival se puede ver cómo los habitantes bailan con trajes coloridos y preparan platos que no se encuentran en ningún otro lugar de China. Pero esto no es todo. Los paisajes increíbles de Pugiaje esconden muchas leyendas. Por ejemplo, una de ellas cuenta que los dioses locales protegen estas tierras de los espíritus malignos. Lo más interesante es que el agua de los lagos se considera sagrada y muchas personas vienen aquí para llenar botellas con ella para sus rituales. Por cierto, en esta región se encuentra uno de los complejos kársticos más famosos del mundo, que está incluido en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto significa que las formaciones naturales que se conservan aquí son únicas y pueden contar sobre los procesos geológicos que ocurrieron hace millones de años.